¿Qué tal, Araceli? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal esta primera semana de primavera? Estupendamente y además con ganas de más conocimiento. Queremos continuar el Instituto Internacional, así que si te parece vamos a repasar aspectos del episodio anterior. Pues sí, la verdad es que a lo largo de esta semana varias personas han puesto en contacto con nosotras pidiéndonos que habláramos un poco más del Instituto Internacional y de su precedente, el Colegio Norteamericano, como centros inspiradores de la residencia de señoritas que dirigió, ya lo hemos dicho tantas veces, Vega, nuestra querida María de Maeztu. Así pues, para quien no lo haya hecho todavía, recomiendo que escuchen el capítulo anterior para conocer mejor el contexto del de hoy. Solo diremos que al calor de la Constitución de 1869, en 1871, llega a España el matrimonio Gulick, misioneros protestantes norteamericanos que crean el Colegio Norteamericano en San Sebastián y posteriormente el Instituto Internacional en Madrid, abriendo pues una vanguardia en la educación femenina. Su visión sobre la educación y la tolerancia religiosa hace que establezcan relación con los círculos krausistas y también con la institución libre de enseñanza. Y ahí tenemos que hablar de esas mujeres que enseñan a otras mujeres y lo hacen muy bien, ¿eh? Sí, porque los Gulick contribuyeron a debilitar las resistencias que existían a que las mujeres estudiaran en la universidad. La semana pasada, si recuerdas, hicimos mención a los 2 capítulos de esta enciclopedia sonora dedicados a Rosario de Acuña, a los que hoy añado el de Martina Castelballestí y el del Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano, muy largo, para comprender mejor en qué consistían esas trabas legales y morales que dificultaban tanto el acceso de las mujeres a los estudios superiores. En 1897, sin embargo, 2 alumnas del Colegio Norteamericano se licenciaron en Filosofía y Letras. Se trataba de Esther Alonso y de Juliana Campo, las cuales se presentaron a los exámenes universitarios por libre. Y la novedad aquí residía en que fueron estudiantes preparadas por mujeres. Y esto, Vega, era muy transgresor, puesto que estamos hablando de mujeres que aprendían de otras mujeres, mujeres profesionales, extranjeras, profesoras altamente cualificadas, tanto o incluso más que, según parece en algunos casos, que sus colegas universitarios masculinos. Entonces, bueno, pues esto, como te digo, pues resulta muy interesante, muy transgresor, muy novedoso, de que las mujeres que tenían tantos obstáculos para estudiar recibieran esa formación superior a través de otras mujeres. ¿Y hay una junta para la ampliación de estudios, la JAE, dentro del instituto? Gracias a la acción de los institucionistas, o sea, las personas vinculadas a la institución libre de enseñanza, se fueron creando diversos organismos que pretendían contribuir a la regeneración del país y también a su modernización a través de la educación. Así que en 1907 se constituye la Junta para la Ampliación de Estudios, la mítica JAE, que a lo largo del primer tercio del siglo XX pensionó a muchos jóvenes para que prosiguieran o ampliaran, como reza el nombre de este organismo, sus estudios en el extranjero. ¿Y con esto qué se conseguía? Pues, por un lado, conocían no solo las metodologías profesionales más innovadoras de la época, sino también otras formas de vida, otra manera de organización social más avanzada y democrática, lo cual se esperaba que también tuviera un impacto en España, gracias a esa mayor cualificación que adquirían, acompañada de una también mayor amplitud de miras. Y la JAE estaba detrás de la creación de la residencia de estudiantes, de su homóloga femenina, la residencia de señoritas y de otros establecimientos educativos vanguardistas, estando todas estas iniciativas muy vinculadas al Instituto Internacional, gracias a la relación de amistad que mantuvieron los Gulick y los institucionistas, y también a la semejanza que existía en sus metodologías educativas. Y por desgracia para nuestro país, mientras que la acción de los Gulick era común en Estados Unidos, en España era algo minoritario, casi inaudito, lo cual da cuenta de la situación en la que se encontraba la educación española y en particular la educación femenina. Y bueno, mientras el Instituto Internacional continúa evolucionando, tristemente ya sin Alice Gordon Gulick, que vimos que falleció en 1903 en Londres a causa de la tuberculosis, pues como digo, sigue evolucionando, amplía sus instalaciones, consigue laboratorios, bibliotecas, aulas más espaciosas, y en todo ello tuvo mucho que ver otra mujer excepcional, heredera de la fuerza y compromiso de Alice Gordon Gulick, pero más joven y en sintonía con su tiempo. Se trata de Sarah Huntington, que nació en el estado de Connecticut en 1869.
Fíjate que 2 años antes, precisamente, de que los Gulick arribaran a nuestro país, ella pertenecía a una familia pues acomodada, burguesa, amante de la cultura y del hispanismo. Y sin ir más lejos, uno de sus parientes, Archer Milton Huntington, fue un reconocido académico de Nueva York que fundó la Hispanic Society, en la que colaboraron algunos de los principales intelectuales españoles de comienzos del siglo XX que acudieron a Nueva York a desarrollar su talento, como por ejemplo el pintor Sorolla. Pero bueno, volviendo a Susan, esta era una mujer eminentemente pragmática y respondía al modelo de lo que se denominaba nueva mujer, una mujer autónoma, estudiosa, práctica, como acabamos de decir, lo cual pues ocasionaba ciertos recelos, como le ocurrió a Ramiro de Maeztu. Sin embargo, no fue así el caso de su hermana María de Maeztu, con la que Huntington estableció una relación cercana que hizo que esa complicidad se trasladara a sus centros, al Instituto Internacional y a la Residencia de Señoritas. Por cierto que María de Maeztu, además de directora de la Residencia de Señoritas, también fue docente del Instituto Internacional. Entró en la plantilla en 1914 y la primera vez que Huntington vino a España en 1895 fue para trabajar como voluntaria en el Colegio Norteamericano. Incluso colaboró en el traslado a Biarritz cuando estalló la guerra hispano-estadounidense y los Gulick fueron acusados de espionaje, basándose, ya lo vimos, en el otro episodio en que el centro tenía biblioteca, laboratorio fotográfico, salas de reunión, espacios deportivos, en fin. Lo cierto es que el Instituto Internacional, a la par que se convertía en un centro de prestigio, también se iba secularizando, lo cual creó sus tensiones, pero bueno, no nos vamos a entretener en este punto. No, porque nos gustaría más ampliación. ¿Cuál es la acción de Huntington desde los Estados Unidos? Pues tras ese primer contacto con nuestro país, Susan marcha a la Universidad de Puerto Rico para dirigir el Departamento de Pedagogía. Y allí conoce a una mujer que, bueno, seguro que no imaginas. Conoce a Zenobia Camprubí, una mujer a la que casi siempre reconocemos como la mujer de Juan Ramón Jiménez, pero que tuvo una vida rica, interesante y muy viajera, al margen de la de su marido. El caso es que Susan vuelve a España en 1910 para dirigir el Instituto Internacional, donde permanece hasta 1916, cuando regresa a los Estados Unidos sin abandonar nunca sus vínculos con nuestro país. De hecho, la profesora Montserrat Huguet considera que Susan Huntington fue una figura clave en el proceso de modernización de España, un proceso que ya sabemos tristemente se truncó con la Guerra Civil del 36. De Gulick, Huntington mantiene el interés en un aprendizaje que se enriquece mediante la convivencia en el centro educativo, pero además introduce una combinación de aspectos humanísticos y técnico-científicos, en fin, una combinación de artes y ciencias, porque considera que el estudio había que enfocarlo a la futura vida laboral. Ya hemos dicho que era muy pragmática, y todo ello en una sociedad que consideraba que el principal sustento de las mujeres era el matrimonio. Así que bueno, ya de vuelta a su país de origen, a partir de 1916 se casó, prosiguió con su carrera académica allí, pero como hemos dicho no se desvinculó de España ni de los estudios hispanistas, sobre todo aquellos desarrollados en la Universidad de Columbia, y apoyó al Instituto Internacional, a la Residencia de Señoritas, con la que siguió en contacto y contribuyendo económicamente, y bueno, ella y otras amigas suyas que también hacían donaciones. Además, siguió colaborando con la JAE para que jóvenes españolas pudieran estudiar en los Estados Unidos. Y bueno, pues ya finalmente murió en 1945, pero como hemos dicho, siempre con España, no solo en sus recuerdos, sino en sus acciones. Y en este contexto tenemos que reseñar el primer laboratorio de química para las mujeres. Pues sí, esto es muy interesante. En lo que llevamos de años se ha hablado mucho de las mujeres científicas y en general de la participación de las mujeres en la ciencia. Y bueno, pues ahora nos toca hablar de otra mujer muy importante, que fue Mary Louise Foster, que viene al Instituto Internacional para dirigirlo entre 1920 y 1922. Ella, lo mismo que sus predecesoras, siguió colaborando con la Residencia de Señoritas, que de alguna manera trataban de llenar en sus instalaciones pues los muchos vacíos que tenía la Universidad Española respecto a las mujeres. Y así Mary Louise Foster organiza un laboratorio de química para las residentes. De esta manera pone en marcha y dirige el primer laboratorio de nuestro país, pensado para que las mujeres se familiarizaran con un campo, el de las ciencias experimentales, muy alejado de los mandatos de género que imperaban. Y bueno, es que las enseñanzas científicas en el Instituto Internacional no solo tenían una vertiente
digamos que de conocimiento, sino que a través de las mismas se quería potenciar el trabajo en equipo, algo que no debía ser muy común entonces y mucho menos entre las mujeres. Y, en fin, el éxito del laboratorio fue tal que acabó regresando a España en 1927 para introducir algunas mejoras en dicho laboratorio y algo, bueno, que a mí me parece genial, y es que las instalaciones fueron bautizadas con su nombre, conociéndose a partir de ese momento como el Laboratorio Foster. Por cierto, que años después, en una de las 3 visitas que Marie Curie hizo a España, pues fue para conocer el Laboratorio Foster. Pues con todo esto del Instituto Internacional nos vamos a quedar porque nos quedamos sin tiempo, pero esa bonita reflexión, ¿no?, de esas mujeres que enseñan a otras mujeres. Gracias, Araceli Martínez, por estar aquí en este sábado. Un abrazo, Vega.